Aquí, ¿no? Ya lo habíamos comentado realmente de qué se trataba el stop aquí y era una manera de, pues, hacerlo en forma ordenada o intentar evaluar en forma ordenada una lesión renal aguda. Bueno, vamos a ver acá. Cuando hablamos siempre de lesión renal aguda, esto es muy importante para ustedes. Casi siempre lo único que vamos conociendo, y así fue como conocí también el pregrado, era la pura creatinina, ¿no es cierto? Y es lo que ustedes están relacionados con la creatinina. Pero sin embargo, quiero que pongan mucha atención en esta gráfica. Si ustedes se fijan, la creatinina que está acá en morado, ¿no es cierto? En morado. Si ustedes se fijan, apenas a las 24 horas del paciente haber tenido una lesión renal ya, recién apenas inicia a elevarse la creatinina. ¿Qué quiere decir esto? Que la creatinina sigue siendo uno de los peores biomarcadores para diagnosticar en forma temprana la lesión renal aguda. ¿A qué me refiero? Supongamos que un paciente, por ejemplo, fue, fue sometido a una cinecoronariografía, porque bueno, acaba de subir un infarto y este paciente pues este paciente, más bien dicho, necesita una cinecoronariografía. Y al momento de realizarse una cinecoronariografía, pues resulta que posterior a esto, el paciente hace una lesión renal aguda. Si seríamos nosotros estrictos realmente en el sentido este de lesión renal aguda, pues tendríamos que darnos cuenta que en la creatinina tendría que esperar un buen tiempo para elevarse y poder diagnosticar a un paciente de una lesión renal aguda post-contraste. Pero eso no sucede, hay que esperarse por lo menos un tiempo prudente. Y se habla inclusive de que para que la creatinina se eleve en forma importante, se necesita que por lo menos disminuya el 50% de la función renal del paciente. Entonces, eso quiere decir que nosotros cuando evaluamos un paciente con lesión renal aguda, regularmente vamos encontrando un paciente que ha pasado ya varias horas, e inclusive un par de días, hasta que se elevó la creatinina. El médico que está chequeando al paciente se da cuenta que se elevó la creatinina y pues recién ahí interconsulta o ponen algo de atención al paciente, ¿no? Ok, pero fíjense en cambio otros biomarcadores, por ejemplo, como pueden ver ustedes acá, la cistatina C, que es la que está en este azul. La cistatina C, pues prácticamente es un biomarcador de elevación mucho más temprana. Eso quiere decir que prácticamente la cistatina C se eleva en las horas, inclusive dentro de las 6 primeras horas, suele elevarse la cistatina C, ¿no? Otro de los biomarcadores que son de elevación muy temprana, por ejemplo, es el ENGAL, que es la gelatinasa asociada a la lipocalina, gelatinasa neutrófila asociada a la lipocalina. Este ENGAL es uno de los biomarcadores mucho más tempranos, ¿sí? Eso quiere decir que si el paciente, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de colocar, este paciente le acaban de colocar un medio de contraste porque sufre un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Entonces, este paciente que sufre un infarto agudo de miocardio le colocan contraste. Yo puedo medir a las 2 horas inmediatamente y mirar si realmente el contraste hizo o no hizo daño, ¿sí? O si el paciente en forma temprana puede ser diagnosticado de una lesión renal aguda. Entonces, a la luz de esto, pues es evidente, chicos, que la creatinina sigue siendo el peor biomarcador para diagnosticar a un paciente de lesión renal aguda, ¿no? Otra de las cosas importantes, por ejemplo, vamos a hacer un poco de razonamiento. Pame, Brigitte, ahí está, ¿no? Ya. También. ¿Qué pasaría? Vaya razonando. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un hombre musculoso que hace ejercicio? ¿Cómo estaría su creatinina? ¿De acuerdo? Vaya razonando. Tengan ahí la respuesta. Y Cristian Flores, ¿qué pasaría con una persona delgada? ¿Sí? Una persona delgada que está caquéctica. ¿Y cómo estaría su creatinina? De acuerdo a lo que hemos ido viendo hasta ahora. A ver, vamos, Pame. En el paciente que usted me mencionó, elevada, por lo que hace ejercicio. Ya, ¿y por qué? Porque el, o sea, ¿Porque se deshidrató? ¿Porque utilizó alguna cosa especial o porque, Pam? no, porque al tener masa muscular, usan productos, ¿no? Que ayudan a eso de subir la masa corporal. Pero no es porque se deshidrató, sino porque consume La estas... creatinina no necesariamente, Pam. Sí, puede ser que un hombre que haga ejercicio, ¿no es cierto? Y lo hace en forma natural, ¿sí, no? Gana un poco de músculo, lo hace en forma natural.
Sí, si no usted vaya a Esmeraldas y vea a nuestra raza afroamericana, mire, con alza, ellos un par de lagartijas ya tienen una musculatura que uno termina haciendo todo el mes y no llega a tener ni la mitad de lo que tienen ellos, ¿sí o no? Entonces, Mm. es una cuestión también racial que les había dicho en algún momento. La masa muscular, la creatinina depende de la masa muscular, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice Cristian, a ver. Delgado. En el caso de un hombre delgado, caquético, sería todo lo contrario. No, no tiene suficiente masa muscular como para que la creatinina se pueda elevar. Así que yo digo, Exacto, para que genere creatinina, ¿no es cierto? ajá, Entonces, acá viene un ejemplo. Vamos a ver, razonemos porque es importante razonar con estos ejemplos. Supongamos que vamos a ver un hombre que tuvo una lesión renal aguda. Este hombre es de 70 años de edad, ha perdido mucha masa muscular, casi ya no se levanta. Y apenas él reporta que su creatinina basal, o más bien dicho, en el sistema se reporta que su creatinina basal estuvo en 0,6. Ya, que está mucho para un hombre delgado, ¿no? Y ahora, pues, su creatinina apenas sube a 0,9, ¿sí? Inclusive va bordeando el 1. Bajo la visión general, diríamos que realmente el hombre sigue estando dentro de la normalidad, ¿no es cierto? Subió apenas de 0,6 a 0,9 de creatinina o a 1 de creatinina, pero el laboratorio me dice que es hasta 1,2 la normalidad. Yo diría, pues, no me parece que fuera tan grave lo que tiene este hombre, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos a pensar en el escenario de este hombre caquéctico, sin masa muscular, encamado, que ha perdido, que está en un estado de inanición de pronto, ¿sí? Esta elevación ligera de 0,4 miligramos sobre su valor basal definitivamente significa mucho para este paciente, porque con lo poco de masa muscular que logra tener este individuo, logra apenas elevar 0,4 miligramos de creatina. No, entonces, ojo en esa parte, por favor, al momento de diferenciar bien estos pacientes, aquel que tiene una masa muscular importante, por ejemplo, que puede tener tranquilamente 1,2, 1,3 de creatinina y no necesariamente representar un daño renal, versus el otro que tiene, pues, eleva apenas un poco la creatinina, ¿no es cierto? En un hombre caquético con una lesión renal aguda, estas elevaciones significativas en este tipo de individuos pues, pueden hacernos pensar de que tiene ya una lesión importante, ¿no? Y así fíjese en muchos de estos biomarcadores que son de identificación mucho más temprana, ¿no? ¿Qué tenemos en el país? Cistatina C. Por ejemplo, si ustedes quisieran estar muy claros de qué es lo que pasó con un individuo que hizo una lesión renal aguda, a ver si realmente esa creatinina se elevó, está elevada realmente, ustedes pueden tomar una muestra que se llama cistatina C y mirar realmente cómo se encuentra un individuo o un paciente con sus valores de cistatina, ¿no? Ojo, la cistatina C no tiene nada que ver con masa muscular, así que es mucho más específica, ¿de acuerdo? Por eso es importante. Pero puede ser un falso positivo, ¿sí? Falso positivo, falso negativo realmente, porque en pacientes, por ejemplo, tiroidomizados, ya que la cistatina C se produce en las células tiroideas, ¿no? Entonces, nada tiene que ver. Cuando ustedes tengan estas dudas, digan, chuta, yo creo que este hombre elevó muy poquito la creatinina, pero mírale cómo está así flaco como algunos de ustedes, ¿no es cierto? Fracaso y no le sube la creatina por nada del mundo, pidan la cistatina C. Entonces, con cistatina C, si ven que se ha elevado muchísimo, dicen, no, definitivamente este hombre hizo una lesión renal aguda. ¿De acuerdo? Estamos claros en esa parte, ¿no? Que la creatinina prácticamente es producto de la masa muscular. Ok, y fíjense en lo que pasa acá, ¿no? Fíjense claramente en lo que pasa acá. En aquellos pacientes, por ejemplo, para que realmente se eleve la creatinina, vamos a ir conmigo paso por paso, ¿no? Para que un paciente tenga si tiene una declinación de la tasa de filtrado glomerular y llegue a falla renal, en este caso a lesión renal aguda, ¿sí? Realmente tiene que haber perdido todo esto, por lo menos más del 50% de su función renal, ¿sí? Con el fin de que se haga evidente la creatinina recientemente. Sin embargo, muchos individuos pueden pasar por un fenómeno de daño. Y este fenómeno de daño tranquilamente significa que no entró en lesión renal aguda, ni hubo todavía una declinación de la función renal, simplemente entró en un fenómeno de daño y se eleva automáticamente algunos biomarcadores, ¿no? Por ejemplo, como este de aquí, el ENGAL que les había dicho, el KIM1, que es la molécula de injuria renal, el Kidney Injury Molecule 1, el factor de crecimiento fibroblástico ligado a la proteína C,
y el TIN2, ¿no? Que son biomarcadores muy, muy tempranos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes estén frente a un paciente con lesión renal aguda, recordar que cuando ya encontraron una creatinina elevada, saber siempre que por lo menos este paciente ya fue perdiendo el 50% de la función renal para que la creatinina recién aún se haga evidente, ¿no? Ok. ¿En qué nos basamos nosotros? Nos basamos en algunas cosas para el diagnóstico. Definitivamente, aún prácticamente no tenemos biomarcadores en general, tenemos apenas la cistatina C y el ENGAL en cierta manera, pero de todas maneras, pues para el diagnóstico podemos basarnos en algunas cosas, ¿no? Seguimos dependiendo de la creatinina, sea como sea, bueno o malo, la creatinina sigue siendo nuestro biomarcador o nuestra guía para saber cómo está la lesión renal aguda, ¿sí? El volumen urinario, esto lo habíamos visto inclusive en la parte de fisiología, ¿no? ¿Qué es lo que hace el riñón en forma fisiológica cuando existe una lesión, yo que sé, renal por deshidratación? Inmediatamente reabsorber sal y reabsorber agua, ¿no es cierto? Disminuye el volumen urinario, inclusive esta puede ser una manera de guiarnos que las cosas no están yendo bien en el paciente, que está deshidratado, ¿sí? E inclusive, recuerden ustedes que cuando habíamos visto la parte de la clasificación de CADIG o de LACIM, el volumen urinario, pues, nos permitía inclusive hacer una clasificación en qué grado de CADIGO, en qué grado de AKI se encuentra el paciente, ¿no? El FENA, que es la fracción de excreción de sodio, ¿sí? Nos puede ayudar a diferenciar si un paciente tiene una lesión renal aguda prerenal o una lesión renal aguda parenquimatosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el FENA, por favor? Para el FENA vamos a necesitar un sodio urinario, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar el sodio plasmático. Vamos a necesitar la creatinina urinaria. Y la creatinina plasmática. ¿De acuerdo? Bueno, yo me voy a inventar valores acá, ¿sí? Voy a inventarme valores. Supongamos que el sodio urinario, y vamos a ir viendo, ¿no? El sodio urinario de este paciente, pues tiene, vamos a poner 40, bueno, mucho, 60, ¿ya? El sodio plasmático, este paciente tiene pues 145. La creatinina urinaria, el paciente tiene 90 y no mucho, vamos a ponerlo como 34 miligramos. Y la creatinina plasmática del hombre tiene ahora en 2.1 miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, esos en general son los valores que vamos a necesitar. ¿Cómo calculamos el FENA? El FENA se calcula de la siguiente manera, ¿no? Tomamos siempre el sodio urinario, ¿sí? Vamos a multiplicar, permítame, sodio urinario, multiplicamos por favor por la creatinina plasmática. Sí, por la creatinina plasmática. A esto vamos a dividir por la multiplicación del sodio plasmático por la creatinina urinaria, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, ¿quién saque el FENA, por favor? La creatinina urinaria. Cerramos corchetes, permítanme un ratito. Resolvemos esto. El valor que nos sale, pues, multiplicamos por 100. Ok. Todo valor. Por favor, para mi bola primero en esto, ¿no? Todo valor más del 1%, alguna literatura, y muy poca, inclusive más del 2%, del 2% hablan de una lesión renal aguda parenquimatosa. Menos del 1%, lesión renal aguda prerenal. A ver, vamos a ver. ¿Quién sacó el FENA ya? Hagamos el ejercicio, ¿sí? A ver, y les voy poniendo, no me digan todavía la respuesta. Les voy poniendo aún todavía un ejercicio, ¿no? Vamos a ver. Bueno, saquemos el FENA primero. Yo voy a ver quién me está preguntando. Permítame un ratito.
Ya, loco. A ver, ¿qué pasó? ¿Alguien me estaba preguntando? Mm, Alguien Ya me quería calculé. preguntar, había alzado la mano. ¿Quién alzó la mano? Ah, yo, Doc. ¿Qué Kevin, ¿querés? pasó? ¿Qué Ah, pasó, no, Kevin? le iba a decir el resultado. Ah, no, no, ya pregunto yo, a ver, ya pregunto, uno por uno. A ver, vamos a ver, Kevin, ¿cuánto salió? A ver, Bueno, no sé si hice bien, pero me salió 2.55. vamos a ver, a Kevin le sale 2.55. ¿Qué Doc, significa esto, Kevin? Este 2.55. A ver, nos había mencionado que la era la fracción de expresión de sodio, entonces mencionaría que está elevada. No, no elevada, Que no elevada, sino, ¿qué significa si salió 2.55? es que usted nos había... a ver, O sea, yo no hablé de un valor ni elevado ni nada bajo, no. Simplemente dije, sale mayor de tanto, tanto, sale menos de tanto para tal cosa. ¿De acuerdo? ¿A qué les orienta pensar esto? mm, esto podría ser que no es... Aquí está Kevin, ¿no? Más de 1% o alguna literatura más de 2 es una lesión renal aguda. Ah, que parenquimatosa. Parenquimatosa. Menos del 1% una lesión renal aguda. Prerrenal. Ya, vamos a Prerrenal. ver. A ver, Jorge Pazmiño, ¿qué opina? ¿Qué opinas, Jorge? sí, Doc, me salió lo mismo. Coincide ¿Seguro? con una lesión renal aguda parenquimatosa. Ya, perfecto, una lesión renal aguda parenquimatosa. Entonces, vamos a ver, Andrea Manotoa. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Sí, igual, Doc, me salió 2,5%. Ya, perfecto. ¿Alguien que le haya salido diferente? No, ya. Entonces, supongamos que estamos frente a un escenario de un paciente con una paciente que viene y que pues les comenta a ustedes que tomó omeprazol porque le dolía el abdomen y como no le cedía el dolor abdominal, pues este paciente inicia a tomar meloxicam y no contento con eso, pues al otro día acude a la farmacia y le inyectan un Dorgenal, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este concepto, lo que acabamos de ver, llega este hombre a la emergencia, ¿sí? Llega con dolor abdominal, aún todavía, dolor en la espalda, ustedes hacen una puño percusión ligera y todavía le duele el paciente. Y bueno, dentro de los exámenes de laboratorio se van encontrando con una creatinina plasmática de 2.1 miligramos, es un hombre de 29 años de edad, no ven ningún otro signo de cronicidad y nada, pues, qué piensan ustedes? A ver, vamos a ver, Yulisa Calderón. Yulisa, ¿qué tú piensas que está pasando en este hombre? ¿Cuál podría ser la causa de la lesión renal aguda ya con este análisis del FENA? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ya. O sea, lo más probable es que tenga una lesión renal aguda por todos los medicamentos, o sea, que sea nefrotóxica. Y ya que calculamos el FEN, entonces es parenquimatosa. Ya, perfecto. Entonces, lo más probable es que En ese caso, le echamos la culpa a los medicamentos, ¿no es cierto? Al uso del sí. antiinflamatorio, tomó omeprazol, tomó meloxicam y se inyectó también Dolgenal, ¿no? Entonces, posiblemente esa sea la causa de este hombre, ¿no? Entonces, se dan cuenta que podemos un poco basar nuestro criterio. ¿Y a qué depende esto? ¿A qué depende esto que el FENA esté mucho más alto de lo habitual? Si ustedes fijan, el sodio plasmático que acabé de colocar, aquel sodio urinario, perdón, está en 60. ¿Qué significa? Que algún tóxico dañó las células tubulares y está evitando que se absorbe en forma importante el sodio. Entonces está eliminando sodio. Al no eliminarse sodio, inmediatamente pues la fracción excretada de sodio es mucho más elevada porque posiblemente existe un daño tubular que esté evitando la reabsorción de sodio. No, hagamos otro ejercicio, por favor. Y miren, solo voy a cambiar un par de cosillas acá. Vamos a poner el sodio urinario en 15 y dejamos exactamente todo igual. Por favor, hagan nuevamente el cálculo.
¿Qué fue, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Ya? ¿Cuánto le salió? A ver, vamos a ver. Guadalupe Pruna, ¿cuánto le salió? ¿Cuánto salió Guadalupe? ¿Cuánto salió? 0.63%. Ya, 0,63. ¿Y qué significa ese 0,63, Guadalupe? Que como es menor al 1%, sería una lesión renal aguda prerrenal. Ya. ¿Alguien le salió algo diferente? ¿Algún valor diferente? Difícil, ¿no es cierto? ¿No? Ok. Entonces, vamos a poner Guadalupe para hacerla razonar en este momento, ¿sí? A ver, resulta, Guadalupe, que viene un vecino donde usted le dice, ni sabe, ahorita Guadalupe, si yo sé que está estudiando usted medicina, pues sí, y acabo de comerme un encebozado, y resulta que, que he hecho un montón de diarreas, ¿no es cierto? Y nada, pues le dice, bueno, sabe, me estoy muy débil, prácticamente no logro mantenerme en pie. La Guadalupe, como sabe mucha nefrología, le dice, ¿sabe qué? Hágase un par de exámenes. Y le encuentra con 2.1 de creatinina y dice, no, sabe que como yo aprendí a hacer el FENA, hagamos una fracción esquetada de sodio para ver dónde está el daño. A pesar de que está muy evidente, pero veamos dónde está el daño. Pero se queda con dudas la Guadalupe porque dice, mire, estuve con diarreas, pero también me tomé tales fármacos, entre ellos ibuprofeno, un montón de cosas, y se queda con muchas dudas. Dice, ¿qué será lo que está causando más daño? ¿Será de pronto el nefrotóxico o será de pronto, Guadalupe dice, la diarrea? Entonces, solo interpretando el sodio, Guadalupe, ¿qué está pasando con este paciente con el sodio urinario? A diferencia del otro. Está disminuido, entonces sí se está reabsorbiendo. Exacto, entonces significa que el riñón, ¿no es cierto? El riñón fisiológicamente ve que está perdiendo muchos líquidos, ¿no es cierto? Ve que se está deshidratando. La respuesta fisiológica del riñón, ¿cuál será? Reabsorber inmediatamente, ¿no es cierto? Esos líquidos, a reabsorber inmediatamente este sodio con el fin de que a través de la reabsorción de sodio inmediatamente se arrastre agua y intente compensar en algo estas pérdidas que tiene el paciente. Por favor, ¿estamos claros para qué sirve la herramienta de la fracción escritada de sodio para hacer un diagnóstico entre prerrenal y parenquimatoso? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, si no hay preguntas, vamos con la siguiente parte. Problemas. ¿Cuándo nos puede salir un FENA alto? ¿O cuándo puede salir un FENA erróneo? Y esto es importantísimo. Aquel paciente que viene tomando diuréticos, si por ejemplo supongamos que es el abuelito que viene tomando los sartán más hidroclorotiazida. ¿Es un diurético o no es un diurético la hidroclorotiazida? Sí, ¿no es cierto? Es un diurético tiacídico. ¿Sí? O aquel abuelito que venía tomando, yo que sé ya, furosemida porque tiene una falla cardíaca. En este tipo de pacientes no es aplicable la fracción escritada de sodio, porque si está tomando diuréticos, automáticamente por la toma de diuréticos va a haber eliminación de sodio, ¿no es cierto? Y al haber eliminación de sodio, pues prácticamente el sodio urinario va a estar elevado y nos puede dar un falso positivo del FENA, ¿no? Ok. Otra de las cosas, una de las cosas también que puede dar un falso positivo, es que apenas va llegando el paciente y me lo van cargando con solución salina, pero a misar de surgir, ¿de acuerdo? Le meten bolos de solución salina y como el paciente posiblemente no necesita tanta solución salina, comienza igual a orinar sal. Entonces, dos condiciones donde ustedes no van a pedir el FENA. Supongamos que venga un paciente, un abuelito tomando diuréticos, ven que viene tomando diuréticos el abuelito y nada, pues ustedes están entre las dudas a ver si es una lesión renal aguda, una lesión renal parenquimatosa o versus prerrenal. Ahí les sirve el FEBU, ¿de acuerdo? El FEBU es la fracción excretada de urea. Entonces, déjenme borrar esta cosa de acá. Ya, pues ya ni modo, la borré. Vamos a ver. Vamos a ver. Para el FEBU, ¿qué van a utilizar ustedes? Igual de la misma manera, ¿no? Van a utilizar, por favor, la urea urinaria. Vamos a utilizar urea plasmática. Vamos a utilizar creatinina urinaria y creatinina plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La fórmula de la misma manera, ¿no?
siempre partimos, para que no se olviden y para que ustedes estén muy claros, porque a veces como que son fórmulas de memoria, ¿no? Siempre partan por la urea urinaria o el sodio urinario, ¿no? Casi nunca coloquen la fórmula de el primer valor como el plasmático. De ahí es muy, muy fácil para ustedes, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula casi ni la repaso porque es como muy lógica ya. Por ejemplo, en el caso de la urea, si yo digo vamos a tomar primero la urea urinaria, tomamos la urea urinaria, por lo siguiente que tenemos que multiplicar será por la creatinina plasmática, ¿sí? Creatinina plasmática, tomamos acá la urea plasmática, vamos a dividir, pongámosla acá mejor. La urea plasmática, multiplicamos por la creatinina urinaria. Todo este valor lo vamos nuevamente a multiplicar por 100, ¿de acuerdo? Esto es igual para sacar la fracción esquetada de urea. Todo valor menos del 35%, estamos frente a una lesión renal aguda prerrenal. Todo valor sobre 35%, el paciente está frente a una lesión renal aguda parenquimatosa. Vamos a poner valores, por favor, ¿sí? Supongamos que la urea urinaria de este paciente, ahora la urea urinaria de este paciente tiene 34, ya, supongamos el 34, ¿sí? La urea plasmática del paciente, pues la tiene en 200 miligramos, la creatinina urinaria en 34 y la creatinina plasmática en 2.5 miligramos. Calculen, por favor. Mi nombre es Clever Osorio, soy docente del Instituto y quiero tocar el tema de nutrición, que es la implementación de un software para la automatización. ¿Qué fue, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? ¿Cuánto salió? A ver, Heidi Vaca. Me salió 1.25%. 1.25%. Ya. ¿A quién le salió algo diferente? Génesis Chungando. ¿Cuándo le salió? Lo mismo, Doc. 1.25%. Ya. Vamos a ver. Michael Casco, ¿cuánto te salió? Igual, Doc, 1.25. Ya, ok, Michael. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor de 1.25, Michael? Ok, ya está teniendo una lesión renal aguda prerrenal. Ya. Ok, y Michael, y para ir completando, ¿qué está pasando aquí con la urea? Tanto la urea urinaria como la urea plasmática. ¿Qué está pasando? Está como que más en el cuerpo que en lo que se está excretando. Exacto. Bueno, regularmente la urea igual es otro arrastrador, ¿sí? Aparte del sodio, la urea es un osmolito que arrastra agua. Supongamos, Michael, que este paciente acaba de tener un sangrado digestivo alto y uno encuentra la urea elevada, ¿sí? La urea elevada simplemente en este caso es producto de esta capacidad que tiene el riñón de reabsorber urea e intentar jalar la mayor cantidad de agua, reabsorbiendo tanto sodio como reabsorbiendo tanto urea. Pero este paciente habíamos dicho que era un paciente que ya venía tomando diuréticos por alguna cosa especial y hemos decidido no hacer la fracción esquetada de sodio, sino más bien la fracción esquetada de urea por el hecho de que ya viene tomando diuréticos, ¿de acuerdo? Entonces, Michael, ¿está muy claro esta parte? ¿Para qué sirve la fracción esquetada de urea? Sí, Doc. Ok, bueno, vamos a otro ejemplo. A ver, igualito que quiero que calculen.
Ahora tienen un paciente que, pues, que tiene 145 de urea, tiene de urea urinaria, 80 de urea plasmática, y tiene 3.5 de creatinina, y acá ha bajado 24 miligramos de la creatinina urinaria. Calculemos, por favor. Hagan el mismo cálculo, ¿sí? El que ya lo tenga, inmediatamente me avisa, ¿ya? ¿Alguien lo tiene ya? 26, Pregunto. 43, don. ¿Cuánto? 26,43. 26,43. ¿Alguien sacó igual un valor diferente? Cristian Arteaga, ¿cuánto salió? El mismo, doctor. Ya, perfecto, Cristian. Entonces, ¿cómo se interpreta igual este valor? Sigue siendo una lesión renal aguda perrenal. Perfecto, perfecto. Entonces, correcto, ¿no? Ahora hagamos el último ejercicio, como que se trataría de una lesión renal aguda parenquimatosa, ¿no? Vamos a poner acá 45, ¿de acuerdo? Y en la urea urinaria solo voy a cambiar un par de cosas acá. Y la urea urinaria vamos a ponerla en 50. Vamos, calculemos nuevamente, a ver cómo se ve una lesión renal aguda parenquimatosa, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este caso hay más urea en la orina, poca urea en el plasma, ¿sí? Y existe una creatinina elevada, ¿no? Ya les calculen esto, inclusive les explico unas cosillas ahí. Alexander Ponce, ¿qué tal? ¿Cuánto salió? 81.01 me salió. ¿A alguien le salió diferente? ¿A nadie le salió diferente? Ok, Alexander. ¿Qué significa esto, Alexander? Significa que existe lo que es una lesión renal aguda parenquimatosa. Parenquimatosa, perfecto. Ok, entonces, herramientas que les puede servir en algún momento para saber si están frente a una lesión renal aguda prerrenal o una lesión renal aguda parenquimatosa, ¿no? Otra de las cosas que regularmente va sirviendo es la relación de la urea-creatinina, ¿sí? Regularmente la relación de urea-creatinina es 20:1. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 20 de urea, ¿sí? Siempre va a haber 1 de creatinina. Ejemplo, 20 miligramos de urea, 1 miligramo de creatinina, ¿de acuerdo? Hagamos un ejercicio. Supongamos, por ejemplo, que acá tengo 221 miligramos de urea, ¿sí? Y tengo una creatinina de 1.5 miligramos. A primera vista, vamos a ver, a primera vista, Génesis Lazo, ¿sí? A primera vista, ¿qué impresiona ahí entre Saúl y la creatinina? ¿Qué impresiona? Que se mantiene la relación de 20:1. ¿Será que se mantiene, Génesis? Michael Quaspud, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Michael? En este caso la urea está elevada, Doc, en relación. A la creatinina, ¿no es cierto? Sí, está elevada. Entonces, si hacemos, por ejemplo, el cálculo, ¿cuánto le saldría? 221 dividido para 1.5.
Sale 147, Doc. Entonces la relación es 147-1. Entonces si yo dije, ¿no es cierto?, que la relación era 20-1, ¿qué es lo que está pasando? Aquí existe una disociación urea-creatinina. Y cuando nos vamos encontrando con estos tipos de exámenes en pacientes con lesión renal aguda, la disociación urea-creatinina tan prolongada, la urea con la creatinina, regularmente obedece a lesiones renales agudas de origen prerrenal, por ejemplo, en el caso de deshidratación. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver, Oscar, tú aquí. Al revés, Oscar. Vamos a ver que supongamos, Oscar, que acá ahora yo tengo 56 miligramos, ¿sí? Y resulta que acá tengo 3.8 miligramos. ¿Qué está pasando aquí, Oscar? Acá en cambio. Entonces ahí... hagamos la división, Oscar, hagamos la división. Razonemos ahí, tranquilos, ¿no? Razonemos con tranquilidad, lo importante es que lo aprendan bien. Y esto es de la práctica diaria, todos los días estamos haciendo esto, ¿sí? Sale 14,7, o sea, sería 14,7 a 1. 14-1, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando acá, Oscar, si dijimos que si la relación era 20-1? ¿Qué ha pasado? O sea, no existe una asociación entre la urea y la creatinina. Exacto. De la misma manera no existe una asociación, pero aquí existe una relación inversa, o sea que está invertida la relación, ¿no? Y si quieres 20-1. Este tipo de alteraciones con 3.8 de creatinina, 56 de urea, con una relación invertida, regularmente obedece, ¿sí?, a lesiones renales agudas parenquimatosas o obstructivas. Supongamos que al frente les viene el abuelito, ¿no es cierto? El abuelito que les hace en la entrevista a ustedes les dice, mire, yo vengo ya con el chorro urinario disminuido desde hace varios meses, ¿no es cierto? Le hacen un par de estudios de laboratorio y se van encontrando con una creatina de 3.8 y 56 de miligramos de urea. Para nada está deshidratado, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría si estuviera deshidratado? Absorbe urea, ¿sí? ¿No? Absorbe urea para posteriormente jalar agua y por eso sube mucho la urea. Pero este hombre, pues en cambio, tiene una creatina muy alta y una urea muy baja. Con toda la sintomatología que él comenta, con encipación, alteraciones prostáticas, mi sintomatología prostática, Oscar, ¿en qué pensaríamos en él? ¿Cuál sería la causa de la lesión renal aguda? En este hombre especial, en este hombre en particular. Si ladra como perro, tiene ojos de perro y dice, wow, debe ser perro, no puede ser gato, ¿no? Dice, soy hombre, tengo problemas de la próstata, ya no orino bien. ¿Qué estará pasando, Oscar? A ver, Josué. Sí. Un proceso un proceso obstructivo. Perfecto, Oscar, ¿no es cierto? Un proceso obstructivo. Este hombre, posiblemente su próstata está muy grande. El siguiente paso, ¿qué será nosotros? Pedirle un eco renal y un eco prostático. O en el mejor de los casos, mirar cómo está, a ver si no tiene un globo vesical, este hombre, y poner una sondita y se acabó la lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en que esto nos puede orientar, si parece tan difícil la nefrología, ¿no? Si es facilito la nefrología, ¿no? Si harán nefrólogos o así, ninguno de ustedes. Sí, es fácil de simplemente irse orientando en dónde están cada una de las cosas y uno puede ir tranquilamente sacando como los diagnósticos en forma muy fácil. Uno, pues cuando yo a veces me presentan los exámenes, mis residentes, les digo, mire, búscale ahí algún eco renal, algún eco prostático, lo más probable que está obstruido. O pregúntale hasta el último que ha tomado. Yo recuerdo que uno de mis residentes me presentó un caso clínico hace unos 3 meses, estaba de llamada yo, y me comenta un caso de un paciente que hizo diarrea, se deshidrató y me dice, no, doctor, el paciente tiene un diagnóstico de lesión renal aguda de origen prerrenal, me dice, parece que se deshidrató mucho, le voy a meter líquidos. Claro, yo le dije a mi residente, dije, mire, hasta mañana llego al piso, y si hasta mañana yo no sé qué fármacos ha tomado el paciente, nada loco, pizzas para todo el mundo. El paciente me comenta el otro día, dice, doctor, ya me rogaba, me decía aquí que por favor, vea, dígame qué tomó, no sea malito, que por aquí ha salido cocinado. Nada, el paciente se gozaba, ¿no? Y me dice,
Tuve que decirle hasta el último realmente que yo había estado tomando unas aguas de hierbas, unas cosas que me dieron por ahí, unas hierbas de montes, una serie de cosas, ¿no? Entonces lo que hizo el paciente fue una lesión renal aguda de origen parenquimatoso, porque claro, él me presentaba unos datos, me decía, tiene 80 de urea y tiene 4 de creatinina. Increíble, o sea, yo no le creía para nada que el paciente se haya deshidratado, ¿sí? Y su lesión renal aguda se originó por una deshidratación, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta, solo escuchando ustedes por teléfono ya pueden darse cuenta dónde puede estar posiblemente la lesión renal aguda. A diferencia, si me hubiera contado, me hubiera dicho, mire doctor, tiene 3 de creatinina y 300 de urea. De seguro que le voy a creer, le hubiera dicho, mire, está sangrando por algún lado, ¿no es cierto? No tiene algún antecedente de sangrado digestivo, no está tomando diuréticos para que se le dé mucho la urea, o de pronto no se deshidrató este hombre mucho, alguna cosa está pasando para que esa urea esté muy, muy elevada. ¿De acuerdo? Claro, en esta parte, chicos, sí, facilito, ¿no es cierto? Nada del otro mundo. Doc, tengo una pregunta de eso. Claro, las que sea, las que sea. Ya, en este caso, la disociación de la urea creatinina, cuando tenemos mayor urea, usted dijo que era prerrenal, y en el caso de que sea una disociación por la elevación de la creatinina, sería parenquimatoso. O sea, disociación urea-creatinina, me refiero que la urea está muy alta y la creatinina está muy baja. Disociación. Inversión, no vayan, por favor, no vayan a confundir los térmicos, ¿no? La relación urea-creatinina está invertida, me refiero cuando existe mucha más creatinina, por ejemplo, como el ejemplo que hizo Oscar, ¿no? Oscar sacó un ejemplo de 16 a 1. Entonces, la relación está acá invertida. Entonces, cuando pasa eso, regularmente uno sospecha de que el daño sea parenquimatoso o, en su caso, obstructivo. Pero si existe una disociación urea-creatinina, mucho más urea que creatinina, disociación, no vayan, por favor, no confundir eso, no. Disociación urea-creatinina, el daño posiblemente sea prerrenal, ¿de acuerdo? Ese término es importante, que ustedes sepan, disociación versus inversión, o sea, un patrón invertido, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Ya, no irán a hacer quedar mal, no, si no voy y les busco uno por uno, ¿no? Doc, ¿Qué pasó, mi viejo? estoy casi seguro, pero para confirmar, esta relación se hace con la urea y la creatinina plasmática, ¿verdad? Plasmática, así mi viejo. Creatinina plasmática, ¿no? Entonces, los otros ejercicios que hicimos, por ejemplo, de ley entran la urea, plasmática, creatinina urinaria, etcétera, etcétera. Los otros ejercicios que hicimos, ¿no? Pero en este caso es netamente creatinina plasmática, ¿de acuerdo? Y urea plasmática, ¿ok? Perfecto, ya, ok. Están medios como que ya más facilitos como para determinar. Otra de las cosas que nos ayuda el examen de orina, ¿sí? Por favor, el examen de orina, cuando yo pregunto siempre el examen de orina me dice, no, infección, no infección. Nada, el examen de orina tiene que detallarse bastante bien, bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar primero en el examen de orina? Por favor, esto, vamos a hacer igual un grafiquillo, ¿sí? En el examen de orina, ¿qué es lo que nos vamos encontrando como un patrón casi siempre? Densidad urinaria, ¿no es cierto? La densidad urinaria regularmente es entre 1.010 a 1.030, ¿no? ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tenemos que ver en el examen de orina es la osmolaridad. La osmolaridad, por favor, puede ser calculada, o sea, que ustedes, perdón, que calculada, claro, me echen en el laboratorio, que ustedes envíen una muestra de orina que le hagan una osmolaridad, o pueden calcular la osmolaridad. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Tomando los dos últimos dígitos y se multiplica por 35 en los adultos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la osmolaridad con el primer ejemplo de 1.010? 10 por 35, 350, ¿no es cierto? Y la otra osmolaridad por 30 sería ¿cuánto? 30 por 35. ¿Cuánto me sale? Por favor, ahí sí ayúdenme, está más difícil. 1050. 1050. Vamos a ver. Vamos a ver a quién cogemos de acá, que nos vaya razonando de a poquito, ¿sí? A ver, Michelle Vilca. ¿Qué pasa con la primera densidad urinaria y qué pasa con la segunda, con este rango? La osmolaridad. La una está bajita, 350, y la otra está en 1050. ¿Qué pasaría? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con esta densidad urinaria muy elevada en orina?
llega Génesis, a ti te llega Génesis un paciente que viene, por ejemplo, yo que sé, otra vez, tomemos el típico ejemplo de paciente deshidratado, ¿no es cierto? Viene deshidratado y resulta que hacemos un par de estudios de laboratorio, miramos que la urea de este paciente está en 200, dice, ah, chévere, está en 200. La CREA está en 1.8, dice, ya, chévere, hay disociación urea-creatinina. Y aparte dice, tenga doctorita el examen de orina, que dicen que es buenazo el examen de orina para diagnosticar también. ¿Qué está pasando, Génesis, aquí? Con la osmolaridad. Todo, por favor, todo. Nuevamente, lo que acabo de contar. Recuerden que la clínica, si van a hacerse cirujanos, nada, tranquilos, no se preocupen, no tienen que pensar mucho, ¿no? O si van a hacerse traumatólogos, nada, no hay problema, es cuestión de poner un clavo, darle con el martillo y no pasa nada, ¿sí? En este caso hay que razonar y pensar, ¿de acuerdo? Razonar y pensar. Nada, traumatóloga, Michelle. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver, Diego, ¿qué está pasando en este caso? Bueno, entonces como había esta disociación. Con todo lo que conversamos, ¿no? Con todo lo que conversamos. Recuerden que la clínica es contar una historia. Es por eso que los clínicos nos demoramos mucho con el paciente, ¿no? El paciente nos va contando una historia y es como que vamos analizando el caso que pasó, ¿de acuerdo? Sí, como a ver, usted Diego, traumatólogo, ¿qué mismo? A ver, vamos a ver. Como usted nos comenta, aquí hay una disociación, por lo que está elevada la urea. Eso, va, disociación. Ajá. ¿Qué más ha contado el paciente? Dice, yo me deshidraté, ¿no es cierto? Sí, entonces eso podría asociarse a una prerrenal, por lo que existe una deshidratación. Ya. ¿Y qué encontramos más aquí en la osmolaridad? ¿Cuál osmolaridad era? La primera. Esta de 1050, esta de 1050, eso, está alta. Está alta. ¿Qué significa entonces aquí? Que la orina está concentrada, demasiado concentrada, ¿de acuerdo? Exacto, entonces fíjense que el examen de orina, muy independientemente, cuando uno ve el examen de orina, dice, no pasa nada, dice, no, infección, no. El examen de orina nos va dando una serie de parámetros que nos permiten, en cierta manera, ir mirando qué es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, con todo lo que hemos ido conversando, miren, dice, este paciente está deshidratado, tiene disociación urea-creatinina, ¿de acuerdo? Hago un examen de orina, tiene una densidad muy elevada este paciente y la osmolaridad súper concentrada, yo que sé, tiene 1050 y un poco más. Claro, este paciente está prácticamente orinando amarillo, ¿no? Entonces, este paciente lo más probable es que le falta agüita, se deshidrató mucho, ¿de acuerdo? A ver, Juan Sebastián, Moscoso, vamos a ver, Juan Sebastián, vamos con otro caso clínico. Ahora está de moda, ¿no? Y resulta que este paciente ha sido diagnosticado de COVID. Y como para el COVID dice que se cura con acitromicina, al hombre le dan 5 días de acitromicina, ¿no es cierto? 6 días de acitromicina. Bueno, llega con dolor lumbar. Juan, tú le pides unos exámenes y le encuentras con 3.2 miligramos de creatinina. Le encuentras con una urea, ¿sí? De 78 miligramos, ¿de acuerdo? Pues llega el hemo, dice, doctor, acá tengo el hemo, fíjese. Y tú lo primero que te fijas es en la densidad urinaria. Ya, dice, la densidad urinaria está en 1.02. ¿Qué pasa, Sebastián, acá? ¿Cuánto tiene, Juan Sebastián, perdón, cuánto tiene de osmolaridad el paciente y qué está pasando con este paciente? De osmolaridad tocaría multiplicarle ese 0.2 por 35, ¿no es cierto? Así es. Eso, vamos, paso por paso, tranquilos, que pues estamos aquí para aprender. Igual de el... ¿Cuánto salió la osmolaridad, Juan? Me salió 70. Ya, 70, entonces estamos perfectos. ¿Por qué está bajita la osmolaridad, no es cierto? La osmolaridad urinaria. Ya, perfecto. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué está pasando acá, Juan? Ya le vamos a dar chance a Lady que levantó la mano. Igual está este antecedente de la acitromicina por los 6 días, entonces es nefrotóxico. Exacto, puede ser un paciente con una lesión renal aguda nefrotóxica, ¿no es cierto? Acá tenemos una densidad urinaria muy bajita, lo que significa que posiblemente existe un daño túbulo intersticial. Sí, fíjense que ustedes solo con estos exámenes ya pueden ir apuntando dónde está el daño inclusive, ¿no? En el túbulo, ¿no? En qué parte está la lesión.
posiblemente hay un daño túbulo-intersticial, ¿sí? La creatinina no está alta, la urea no muy alta, ¿de acuerdo? Porque como el paciente no está deshidratado, no tiene que reabsorberse tanta urea. Su densidad está muy baja en 0.02, significa que prácticamente este paciente está orinando agua pura, no logra concentrar, ¿de acuerdo? Para nada logra concentrar el paciente y la osmolalidad urinaria es muy bajita. Entonces, lo más probable es que se trate de una lesión renal aguda de origen parenquimatoso, ¿de acuerdo? Perfecto. A ver, por ahí levantó la mano, alguien me iba a preguntar algo, por favor, a ver. No, Doc, es que no había entendido algo, pero ahorita que ya explicó ya lo entendí, entonces ya ahorita ya nada, doctor. Gracias. Traumatóloga, Lady. Vamos a ver. Entonces, estamos claros que para qué nos sirve la orina. ¿En qué más nos puede servir la orina? Fíjense que el estudio de orina nos puede ayudar también para mirar si el paciente no tiene hematuria, no tiene proteinuria, ¿de acuerdo? Supongamos, por ejemplo, Karen Macías, aquí se anda cogiendo la cabeza de las iras, dice, no entiendo esta nefrología. A ver, supongamos, Karen, que este paciente viene con dolor, ¿no es cierto? Viene refiriendo un dolor importante en la espalda que se va hasta la ingle, y es una mujercita, dice, me duele hasta los labios vaginales, no se imagina cómo me molesta esto. Bueno, hacemos unos exámenes de laboratorio y resulta que este paciente tiene una creatinina, vamos poniendo, solo a los demás le anota y a mí no me anota, tiene una creatinina de 1.9 miligramos, ¿ya? 1.9 miligramos. Tiene una urea de 89 miligramos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en el hemo, usted tiene una densidad normalita, tiene una de 0.020, que no 0.18, pongámosle, que le da dentro de la normalidad. Y en el examen de orina encontramos un hemo con 3 cruces. ¿Qué estaría pasando posiblemente en esta paciente? Es importante, por eso les hago casos clínicos para que razonen, ¿no? De eso se trata, no saco nada yo diciéndoles de memoria las cosas. A ver, Karen. Doc, las 3 cruces es de bacterias. No, de sangre. Vieron que ustedes en el hemo solo saben ver infección, ¿no es cierto? Ya ven que el hemo ha sido, pero fantástico ha sido para dar un diagnóstico, ¿sí o no? No, así mismo es cuando llegan de nosotros. Infección, ¿no? O sea, así no es. ¿De acuerdo? A ver, pero vamos razonando, Karen. Tranquila, si esto es de razonar, sí, tranquila. No, esto es una cuestión clínica. A ver, ¿qué es lo que he dicho? Esta es una dama, una mujercita que viene con dolor en la espalda y un dolor inclusive que se le va hasta las ingles de la paciente, ¿no? Y le duele hasta los labios vaginales. Sube la creatinina a 1.2, ¿de acuerdo? Creatinina está en 89 y resulta que se suma también otro dolor del otro lado. Venía del lado izquierdo, ahora también se suma del lado derecho. El hemo viene con una densidad de 0.10 y en el examen de orina, sangre. ¿Qué puede estar teniendo esta mujer? Ladra como perro, tiene orejas de perro, tiene rabo de perro. No puede ser gato. A ver, Karen, échale una mano, Karen. Ahí está, que se caga de la risa de la pobre Karen Macías. Karen Criollo, a ver. Bueno, en este caso la creatinina en relación con la urea vemos que está aumentada la creatinina. Ya, ¿qué más? A ver, vamos a ver. En cuanto a la densidad, salía, ahí tengo aquí. La densidad está puesta ahí, 1.018. La osmolaridad, perdón. Está dentro de los rangos, ¿no es cierto? Sí. 18 por 35, está 630. casi normal. Ya, está tranquila, está normal. Pero, ¿qué más? Bueno, en cuanto a lo de la sangre que nos menciona. Pero, Karen, no se fijen solo en los exámenes. A ver, vamos a ver, Belén, échale una mano a Belén Jarrín, a ver. Van ganando los chicos, no puede ser, saquen la cara a las muchachas, A ver, Doc, después de lo que ya dijeron mis compañeras en relación a la sangre, eso en cambio nos daría a sospechar que tal vez la paciente está teniendo, sí mencionó el dolor lumbar que se iba hacia abajo a nivel de los uréteres, tal vez una obstrucción. Posiblemente un cálculo renal, ya. Exacto, ya, perfecto. Entonces, posiblemente un cálculo renal, ¿no? Entonces, ¿el hemo para qué nos ha servido? Para afianzar nuestro diagnóstico acá, que la paciente tiene dolor lumbar, ¿no es cierto?
elevación de la creatinina, un dolor que se va hasta la parte interna de la pierna, hasta la ingle, hasta los labios vaginales, y ahora presenta sangre en la orina, ¿sí? ¿Esto qué nos está ayudando el hemo? Nos está ayudando a decir, sí, posiblemente tiene la paciente una litiasis renal, un cálculo renal. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a otro ejemplo, ¿verdad? Así mismo. Viene un guambra, ¿no? Dice que este pelado alérgico a todo, guambra de 15 años de edad, ¿no es cierto? Y este pelado dice, ni sabe, dice, me fui al campo, y como ahora los guambras son así súper delicados, le pica la abeja al pelado. Le pica la abeja y llega hinchadísimo, pero hinchadísimo, o sea, de pies a cabeza llega hinchado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Llega hinchado este pelado, le ven ustedes y le encuentran muy edematoso. Demasiado. Vayan escuchando toda la historia, lo que les cuento, vayan escuchando todo lo que les cuento. No se los expliquen en los exámenes, sí. Llega con una creatinina de 1.9, imagínense, tiene 15 años de edad, vamos a ponerle 8, no seamos tan dramáticos, ¿de acuerdo? Tiene una urea de 200 miligramos, ¿de acuerdo? Ok. Este pelado tiene una albúmina, le han hecho hasta una albúmina también, ¿sí o no? Le han hecho una albúmina de 1.5 gramos de cilitro, ¿de acuerdo? Y ustedes le piden un hemo, y resulta que en el hemo tiene este pelado proteínas de 3 cruces. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver quién me ayuda ahí. Estos chicos ya contestaron. Buscar ya. Vamos a ver. Ivo, ahí está calladito. ¿Qué está pasando con este paciente, Ivo? Vamos, razonando. La idea es eso, ¿no? Si no, caso contrario. Bueno, también debemos tener presente el antecedente de un edema generalizado. También podemos observar en los exámenes que hay una disociación, ya que la urea está muy aumentada. Ya. Y también hay una proteinuria, y debemos acordarnos que por la disminución de la presión oncótica puede generar un edema. No le escuchamos a Ivo. Te entrecortado, Ivo. Bueno, más o menos le entiendo al Ivo. Más o menos, no sé si todos entendieron, pero más o menos le entiendo al Ivo. A ver, vamos a ver Camilo Chontasi. ¿Qué está pasando acá también? A ver, vamos a ver. Sí, Doc, igual, como dijo, hay una disociación, entonces, sí, una disociación de la... Asambleísta. Secundo la moción de mi compañero, ¿no es cierto? No, pues, ¿qué está pasando? A ver, vamos, Ivo, razonemos. Podría ser si hay una proteinuria. Ya hay una proteinuria, hemos conversado, ¿no es cierto? Ya conversamos, por favor. Por eso les digo, todos los antecedentes de la persona, quiero que ustedes los razonen y con los exámenes de laboratorio. Recuerden que los exámenes de laboratorio no dan el diagnóstico, ¿no? Los exámenes de laboratorio nos ayudan a financiar nuestro diagnóstico. No más, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué está pasando acá? Bien, entonces, por el hecho de que el paciente también tenía que estaba edematizado, ya. Entonces nos quiere decir que las proteínas estaban de cierta manera dando lo que es el líquido. Entonces, ese era el motivo de la edematización. Ya, más o menos les entiendo yo, a ver. Entonces, este es un chico de 15 años de edad, ¿no es cierto? Va al campo, le pica la abeja, y después de que le pica la abeja, la mamá le trae asustada al guambra a la emergencia, ¿no es cierto? Llega y ustedes toman exámenes de laboratorio, le ven súper hinchado al pelado, le toman exámenes de laboratorio, le ven los ojos hinchados, inclusive ven las piernas hinchadas, él llega después de un día a la emergencia, yo qué sé, creatinina de 1.8 y urea de 200. De acuerdo a lo que yo les dije, ustedes dirían, no, pues esta es una parenquimal, como es una prerrenal, ¿no es cierto? Porque nos acaba de decir que cuando existe disociación urea-creatinina, esto puede ser una prerrenal. Pero este chico no ha perdido sangre, no se ha deshidratado,
lo único que pasó fue que le pinchó una abeja y nada más, le picó una abeja y tuvo una reacción. Pero bueno, piden una albúmina y se va encontrando con 1,5 de albúmina. Eso no cuadra, eso no va en el cuadro clínico. A ver, ¿cómo este man? Le pincha una abeja, sube la creatina a 1,8, va la urea a 200, albúmina de 1,5, dice, algo está pasando. ¿Por dónde está pidiendo albúmina? Bueno, pedimos un examen, un hemo, y se encuentran con 3 cruces en el hemo que por lo menos son más de 500 miligramos por decilitro, ¿no? No en miligramos, por decilitro, ¿de acuerdo? Entonces, reuniendo todos los antecedentes, este paciente tiene posiblemente un síndrome nefrótico. ¿Qué cumple para síndrome nefrótico? Edema, proteinuria importante, ¿no es cierto? Hipoalbuminemia. Y una de las causas de lesión renal aguda en este tipo de pacientes es el síndrome nefrótico, ¿no? Ya les adelanto, cuando veamos síndrome nefrótico, la picadura de abeja da un síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? ¿Tan facilito como no? Sí. Ok. Vamos a ver. Doug, una pregunta. Claro. En el aspecto fisiopatológico, ¿por qué hay proteinuria en este paciente? Posiblemente al momento de que en este paciente le pincha la abeja y la abeja, la picadura de abeja, en este caso el veneno de la abeja, puede causar síndrome nefrótico, pero este síndrome nefrótico es ocasionado por una enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos, cuando veamos síndrome nefrótico, les explicaré con calma. En el síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos se produce una alteración en la polaridad de la membrana basal glomerular. ¿Sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que la membrana basal glomerular, ¿sí? La albúmina tiene una carga negativa y la membrana basal glomerular negativa. Eso quiere decir que negativo con negativo se repelen. Pero cambia la polaridad de la membrana basal e inclusive se hace unas fenestras muy pequeñas que no pueden verse realmente en la microscopía óptica, sino en la microscopía electrónica. Entonces, al suceder esto, la albúmina, como ya cambió toda la polaridad de la membrana basal glomerular, tiende a pasarse fácilmente. Hagan de cuenta como esto, como cuando yo les explico a los pacientes, les digo, mire, ¿usted ayuda a hacer el jugo en la casa? Me dice, sí. Ahí, bueno, ¿qué pasa cuando cierran el jugo y el cernidor está nuevo? Cierran el jugo, el cernidor está nuevo y arriba se queda absolutamente todo, ¿no es cierto? No pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando el cernidor está viejo o le han utilizado por varios años? Cierran el jugo, ¿no es cierto? Y pasa todo, absolutamente todo. Lo mismo sucede en el riñón, ¿no? Es como el sedazo más o menos del riñón. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, gracias. Pues esta eliminación de proteínas, esta fuga de proteínas, existe en el síndrome nefrótico 2 teorías. Una que es la teoría de Lander-Field y otra la teoría de Lander-Down. ¿Sí? Entonces, nada tiene que ver con ningún género musical ni nada, ¿no? Entonces, esta teoría, una de las teorías es que cuando se pierden muchas proteínas en la orina, disminuye la presión oncosmótica, ¿no es cierto? Y el líquido sale del intravascular, se sale al intersticial. Entonces, como se fuga todo el líquido del intersticial en este pelado, en este tipo de pacientes, pues el líquido se fue hacia afuera, hacia el intersticial, se volvió edematoso el pelado y hubo una disminución de la perfusión renal, por eso es que la urea está elevada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la causa de la lesión renal aguda, ¿no? Es más, ya cuando veamos síndrome nefrótico, una de las complicaciones del síndrome nefrótico es definitivamente lesión renal aguda por distribución, ¿no? Ok. Y los biomarcadores que ya los vimos, ¿no? Biomarcadores como la cistatina C, el ENGAL, KIN1 e interleuquina 8. Entonces, la pregunta es la siguiente. Con las pocas herramientas que tenemos, con la creatinina, con el volumen urinario, con la fracción excretada de sodio, con la fracción excretada de urea y con el estudio de orina, así no tengamos biomarcadores tempranos, ¿podemos acercarnos a dónde puede estar o en qué parte anatómica, en qué parte histológica puede estar el daño renal? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Con todo lo que hemos visto. Pero ojo, lo más importante acá es que intentemos no solo mirar, que no veamos, más bien dicho, examen por examen, que voy a ver en este momento el FENA, luego le veo el FE. No. Intentemos englobar todo, ¿sí? Recuerden ustedes que tienen que mirar todo, absolutamente todo, escuchar al paciente lo que les comenta y si la historia cuadra con lo que cuenta el paciente y con los exámenes del laboratorio, tienen diagnóstico. Si la historia no cuadra como lo que les acabé de comentar,
que uno de mis residentes me llama en la noche y me dice, doctor, este señor tiene una lesión renal aguda por deshidratación. Pero lo que comentó el señor, ¿sí?, no cuadraba con los exámenes de laboratorio. Entonces, lo que pasaba era que él estaba tomando muchas hierbas herbolarias y cosas así, ¿no? Eso inclusive está dentro de las lesiones renales agudas. Es más, cuando ustedes recojan la historia renal de un paciente, una historia clínica renal, siempre es importante preguntar si no toma algún tipo de herbolaria, ¿no? Pues ahí está, y más luego les circulo, que seguro que les enviaré de pronto algún articulillo para que lo lean. Ahí está una serie de herbolarias, por ejemplo, la cola de caballo, está, hay otra, ¿cómo se llama? El eneldo, o sea, hierbas que nuestra población acostumbra a tomar, que pueden ser en algún momento nefrotóxicas para ellos, ¿no? Se llaman herbolarias. Ok, listo chicos, vamos a ver. Entonces, dentro de la clasificación de la lesión renal aguda, ya en el ámbito de la recuperación o cómo va a ir la lesión renal aguda, yo les había comentado al inicio, no, les decía que existía la lesión renal aguda puede clasificarse como lesión renal aguda de recuperación temprana. Fue publicado ahora en el 2016 en el workshop del LACI, ¿sí? Esto es como del LACI, perdón, como lo ultimito que hay, más de eso ya no hay, ¿sí? Entonces, siéntense complacidos que están viendo información bastante actualizada, ¿no? Entonces, esta clasificación realmente de la lesión renal aguda en el momento de la recuperación, ojo, no vayan a confundir, clasificación de la lesión renal aguda, una es la clasificación CADIGO o la clasificación Akin, ¿no es cierto?, que definíamos por el aumento de la creatinina en 2 o 3 veces más el volumen urinario. Esa es una clasificación para ver en qué está, en CADIGO 1, en CADIGO 2 o en CADIGO 3. Después de eso, pues viene una clasificación en el tiempo, que es la recuperación. Entonces, recordarán ustedes que yo les dije, la recuperación en el tiempo, si es una recuperación temprana, está dentro de las primeras 48 horas de recuperación. Si es una recuperación tardía, el paciente puede ir inclusive hasta el 7º día de recuperación. Pasado el 7º día, deja de llamarse lesión renal aguda y pasa a utilizarse un término que se llama enfermedad renal aguda, ¿de acuerdo? Y pasado los 90 días, recién ahí hablamos de enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esta clasificación en el tiempo, ojo con esta clasificación que puede darse más bien dependiendo del tiempo de evolución del paciente, ¿no? Y dependiendo de eso, pues ustedes tienen varias circunstancias. Por ejemplo, pueden tener como 5 escenarios donde el paciente logra recuperarse, fíjense, en forma muy temprana, como este de aquí, el azul intenso, dice recuperación rápida. No pasa absolutamente nada. Esto es posiblemente sea un hombre que no tenga que ser seguido, ¿no? Existen otras personas que tienen una recuperación un poco tardía, fíjense como en el 2 acá, que se recupera dentro de los primeros 7 días. Este paciente está dentro del rango de una enfermedad renal, perdón, de una lesión renal aguda de recuperación tardía. Pero existe mucha gente, como ven ustedes acá, que puede pasar esto, que casi nunca logra recuperarse y se quedan en el tiempo detenidos como aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal aguda y posiblemente, y existe otro grupo, ¿sí?, que prácticamente nunca logra recuperarse y evoluciona más bien hacia una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, concepto acá, chicos, concepto acá. Por más que un paciente, con este gráfico, por más que un paciente se recupera su función renal, o sea, que yo que sé, tenía 1,5 de creatinina, perdón, tenía 0,8 de creatinina, y ahora vuelve a tener nuevamente su 0,9 de creatinina, pero este hombre pasó por terapia intensiva, le metieron nefrotóxicos, etcétera, etcétera. Estos pacientes deben ser seguidos en el tiempo porque no se sabe cómo se van a comportar realmente estos pacientes con lesión renal aguda y tienen que ser seguidos por lo menos durante un año cada 3 meses, ¿no? Entonces, todo paciente que egresa de un hospital, que es dado de alta de un hospital, sí, regularmente tiene que mantener un seguimiento en el tiempo, ¿no? Hasta un año por lo menos. Si la lesión renal aguda se mantiene estable, su creatina no ha subido nuevamente, no existe microalbuminuria, en el examen de orina no encontramos hematuria, proteinuria, este paciente ha logrado una recuperación total. Caso contrario, estos pacientes que no se recuperan pueden llegar a tener una enfermedad renal crónica en el tiempo y en el peor de los casos, llegar a tener una enfermedad renal crónica avanzada. Avanzada me refiero a que ha llegado al estadio 5 de enfermedad renal y posiblemente necesite diálisis, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esta parte, casi nunca
Si se recuperó en forma temprana, nada, no necesita seguimiento. El otro grupo es el que tiene problemillas, ¿no? Otra de las cosas que ustedes pueden ir viendo, pero bueno, esto lo vamos a dejar, lo veremos cuando ya terminemos una de las partes un poquito más complicada. Vamos a saltarnos de esto, ¿no? Una prueba que casi siempre se hace, ustedes deben haber escuchado, cuando un paciente viene con insuficiencia renal aguda y queremos preguntarle al riñón cómo se encuentra, una de las pruebas que hacemos se llama un test de furosemida, como ven ustedes acá, es un test de furosemida. Entonces esta prueba es como estarle preguntando, por ejemplo, yo le pregunto al Jorge Páez, le digo, Jorge, ¿cómo te encuentras? Jorge me dice, estoy bien. Entonces, y si yo le doy furosemida al paciente, después de haberle recuperado, después de haberle puesto líquidos, por ejemplo, se llega deshidratado, chocado, llega con sepsis, le pongo líquidos al paciente, está mejor la función, está mejor la tensión arterial, se ha recuperado algunos parámetros y dejó de orinar el paciente, se me está quedando en diuresis, ha bajado mucho la diuresis, y de acuerdo a una evaluación que hacemos, supongamos el paciente está en CADIGO 2, porque se me quedó el volumen urinario, está con un volumen urinario de 0,5 cc por menos de 0,5 cc por kilo por hora en las últimas 12 horas, y digo, bueno, vamos a probarle cómo está con diuréticos. Yo le quiero preguntar al riñón cómo se encuentra, y coloco, o hago un test de estrés de furosemida. Si le doy más o menos 1 miligramo por kilo de furosemida, si este paciente a las 2 horas orina por lo menos más de 200 ml minuto, significa que el túbulo, o sea, yo le estoy, ve, riñoncito, ¿cómo te encuentras? Si orina más de 200 ml minuto, esto significa que el túbulo renal todavía está conservado y el paciente responde a la furosemida. Entonces aquí va una pregunta, ¿dónde actúa la furosemida? ¿En el glomérulo, en el túbulo proximal, en el asa de Henle o en el túbulo distal? A ver, Jorge Páez, ¿dónde actúa? ¿Dónde está el Jorge? ¿Qué se fue? Sí, sí, aquí estoy. La Sería en pregunta, el... bueno, ¿dónde sería? ¿En el glomérulo? ¿Dónde actúa? ¿En el asa de Henle? ¿En el túbulo contorneado proximal o en el túbulo contorneado distal? Sería en el asa de Henle. Ya, en el asa de Henle. Entonces, si un paciente tiene una insuficiencia renal aguda severa, se ha llevado todo el túbulo, así ponga quintales, por favor, así ponga quintales de furosemida, el paciente no va a orinar. Significa que este paciente tiene un daño renal severo. Es una manera de preguntarle al riñón cómo se encuentra, ¿de acuerdo? Es como que yo le preguntaría, por ejemplo, por ahí está el Michael Cuaspo, digo, ¿cómo estás, loco? Me dice, mal, aquí, jodido con estas clases, está de noche, ¿no es cierto? Está mal el mal. Entonces, si yo le pregunto y me dice, estoy bien, estoy súper, estoy perfecto, entonces va a responder en forma correcta. Pero si yo le doy furosemida a este paciente, con un test de furosemida, 1 miligramo por kilo, y me orina a las 2 horas, más de 200 ml minuto, significa que la evolución de este paciente en el tiempo va a ser buena, que no se tronó totalmente el riñón con la deshidratación, no se tronó totalmente el riñón con la sepsis, ni nada, no. Ojo, aquí solo una cosa especial, no quiero que se confundan. Si un paciente llega deshidratado, no vayan a meter furosemida, por favor. Primero tienen que hidratarle, ver cómo va. Si responde si responde solo a la hidratación, ¿para qué van a hacer tanta cosa? Pero si ustedes ven que el paciente, por ejemplo, llega con una gangrena de Fournier, llega séptico, hay compromiso renal, y han iniciado, ya yo que sé, el médico que estuvo ahí de guardia, le inició solución salina, le puso vasoactivos para mejorar la presión arterial, y a pesar de eso, aún no orina como debe orinar el paciente, ese es el momento correcto. Una vez que he recuperado todas las condiciones lógicas del paciente, ese es el momento correcto para aplicar un test de furosemida e irle a preguntar al riñoncito cómo se encuentra. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Sí, no vayan a confundir, no vayan a, pobre paciente pegado la lengua al paladar y ustedes dicen, métale furosemida para hacer un test de furosemida. No, no vayan a hacer eso, no. Terminar matando al paciente, ¿de acuerdo? Cuando preguntar en qué universidad se graduaron, jodido ahí. Listo. Vamos a ver, entonces, no. Entonces, fíjense lo que les decía, 200 ml al minuto. No, vamos terminando un poco ya con el manejo. Este es uno de los manejos que se deben hacer realmente en los pacientes con lesión renal aguda. Fíjense, aquí tenemos los estadios, ¿no? Que habíamos visto, estadio 1, estadio 2, estadio 3.
¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer en cada uno de los estadios? Vamos viendo. Primero, si encontramos un agente nefrotóxico, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es posible, descontinuar el agente nefrotóxico, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, el paciente venía hipertenso, ahora está con una lesión renal aguda, ¿qué será lo lógico? Retirar de pronto el IECA, el ARA2, lo que le esté causando molestias al paciente, ¿de acuerdo? Pero supongamos acá que el paciente dice que tiene una infección muy grave y que está utilizando vancomicina. Ustedes saben que la vancomicina es la que está causando la lesión renal aguda, pero resulta que el paciente tiene una estafilococcemia severa que solo responde a vancomicina. ¿Será lógico retirar la vancomicina? ¿Qué le puede matar al paciente? La infección, pues, ¿no es cierto? Entonces ya ni modo, pues habrá que seguir con la vancomicina. Esto también siempre, por favor, valorar riesgo-beneficio, porque de la clase de aquí ustedes no tienen que salir como de memoria, sino razonando que riesgo-beneficio posiblemente, sí, si bien es cierto, está tronado el riñón, le meto a diálisis, después le vamos a ver cómo se recupera. Pero en cambio se va a morir por la infección, ¿de acuerdo? Entonces no podemos quitar eso, ¿no? Otra de las cosas, asegurar el estado volémico de la presión y perfusión renal, lo que les había comentado. Si llega en malas condiciones, lo primero que le van a hacer, échele en agüita, si no pasa nada, nadie se le niega un poquito de agüita, ¿no? Pero ojo, no, si está frente a un paciente, no vayan a pasar bolos de 1000, o sea, pasen bolitos de 200, bolitos de 300 de solución salina, de lactato Ringer, ¿de acuerdo? Lo mejor es lactato Ringer y no mucha solución salina por el exceso de cloro. Hay varios artículos publicados en relación que el exceso de cloro que tiene la solución salina puede causar hipercloremia y mayor vasoconstricción renal y puede disminuir la probabilidad de recuperación de la función renal. No. Considerar siempre monitorización hemodinámica, eso está listo, monitorizar creatinina y diuresis. Recuerden ustedes que la clasificación CADIGO 1, 2 y 3 se hace en base a ¿qué nomás? A creatinina y se hace en base a volumen urinario. Las hiperglicemias, bueno, ya nada que ver. Considerar alternativas a los radiocontrastes, algunos pacientes que van a recibir radiocontraste. Ajustar siempre los fármacos, ¿sí? Y bueno, esto de acá no quiero meterme porque ustedes no son de los que van a hacer la especialidad, ¿no? ¿Qué es lo que se hace realmente en prevención? Sí, por favor, de acuerdo a la evidencia. Evidencia 2B, perdón, ¿sí? En ausencia de shock, se sugiere expansión de volumen, o sea, meter una solución salina, o en mejor de los casos, lactato Ringer, como para ver qué tanto logra recuperarse el paciente, ¿sí? Con evidencia 2C, manejo de los parámetros hemodinámicos que dijimos, mejorar la oxigenación para prevenir el desarrollo de lesión renal aguda, que es el AKI, Acute Kidney Injury, en pacientes con riesgo o escenarios perioperatorios adversos. Supongamos, por ejemplo, que llega un paciente con una apendicitis, ¿sí? Con una apendicitis perforada. Este paciente con apendicitis perforada, con infección, etcétera, deshidratado, etcétera, puede llegar a desarrollar lesión renal aguda. Entonces, ¿qué tenemos que darle acá? El soporte hemodinámico, aportarle líquidos, darle antibióticos, operarle, hacer todo lo que se tenga que hacer con el fin de que no vaya empeorando o que no se desarrolle una lesión renal aguda, ¿no? Acá está lo que les había comentado, el uso de lactato versus solución salina. Les decía que parecería ser que algunos estudios, ahí este es uno de los pocos, ¿no? Hay una cantidad de estudios extras. Estos fue uno de los primeros del 2012, ¿sí? Y de ahí para adelante pues hay una cantidad, un chorro de estudios. Fíjense acá, por ejemplo, se hizo una clasificación con Ripley, ¿no? Recuerden ustedes que la clasificación de Ripley era en el 2004, ¿no? Posteriormente en el 2007, eso no les va a tomar, ¿no? Eso no. Con que sepan que existe la clasificación nada más, con que existen riñones, yo estoy contento, ¿de acuerdo? Clasificación Ripley, luego hubo el Akin y luego el CADIGO, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en qué es lo que pasó acá. Parecería ser que cuando los pacientes fueron hidratados en el grupo de intervención con lactato Ringer, parecería ser que tienen una mejor respuesta que cuando fueron hidratados con soluciones altas en cloro. ¿Cuáles son las soluciones altas en cloro? La solución salina. La solución salina tiene 154 mil equivalentes de cloro y 154 mil equivalentes de sodio. El lactato Ringer tiene 130, entonces siempre va a tener menor cantidad de cloro, ¿no? Ok. Otra de las cosas que tiene, por favor, que ir controlando igual para evitar el desarrollo de lesión renal aguda, cuando ya está con lesión renal aguda también el paciente, es
el ácido úrico elevado, ¿no? El ácido úrico elevado tampoco deja recuperarse en forma correcta la lesión renal aguda. Fíjense ustedes qué pasa aquí. Pacientes que van subiendo de 5,8 para arriba, pues prácticamente el riesgo de tener una lesión renal aguda, fíjense, o aumentar la lesión renal aguda, aumenta inclusive hasta en un 40%. ¿Cuál sería el concepto? Dar una tabletita para bajar el ácido úrico. Acá no, correcto, ¿sí? Cosas importantes también que tienen que saber ustedes. Habíamos dicho que existe también la nefropatía inducida por contraste, ¿no es cierto? Y la nefropatía inducida por contraste representa casi del 25 al 30% de las causas de lesión renal aguda en el hospital. ¿Y qué es lo que sucede? Recordarán que cuando les había hablado de anatomía, les decía que existe la corteza y la médula renal, ¿no es cierto? La corteza era más oxigenada, o sea que tenía mucho más oxígeno en relación a la médula. Y los medios de contraste parece que aumentan la viscosidad, ¿sí? Con eso disminuyen aún más la hipoxigenación de la médula renal. Entonces eso quiere decir que mientras utilicemos contraste bajo las condiciones no adecuadas del paciente, por ejemplo, que no esté bien hidratado, que esté chocado, que esté en malas condiciones, tal como dice acá, permítame regresarme, como dice aquí, ¿sí? Considerar otro tipo de medios de contraste en un paciente que está chocado con algunas alteraciones, pues definitivamente las probabilidades de que tengamos nefropatía inducida por contraste es muy alta, ¿no? ¿Y cuáles son los pacientes con factores de riesgo para desarrollo de nefropatía inducida por contraste? Este tipo de pacientes. Que tengan una presión arterial sistólica menos de 80. ¿Está o no está chocado con presión arterial sistólica menos de 80? Chocado, ¿no es cierto? Estoy hablando de la sistólica. Balón intraórtico de contrapulsación, que tenga una insuficiencia cardíaca de clasificación 3 o 4 del Colegio Americano, el Colegio Americano de Cardiología, ¿sí? Que tenga una edad más de 75 años de edad, ya lo dijimos. Un paciente que tiene más de edad tiene mayor riesgo, tiene susceptibilidad de tener mayor daño renal. Cuando utilizamos contraste, no estoy solo hablando del contraste y los factores de riesgo. Diabetes mellitus, el paciente diabético tiene riesgo. Pacientes con hematocritos muy bajos, menos de 39. Volumen de contraste muy altos, más de 100. Y tasas de filtrado glomerular. Fíjense que a medida que va bajando la tasa de filtrado glomerular, ¿no es cierto?, las probabilidades de tener más daño renal van aumentando, ¿sí? Al inicio tiene una tasa de filtrado glomerular entre 40 y 60, le damos un puntaje 2, pero si tiene entre 20 y 40, el puntaje va aumentando. Entonces, lo único que me interesa de acá es que ustedes sepan que existe una nefropatía inducida por contraste. Si tienen un abuelo, una abuelita que le van a poner contraste, por favor, pidan una creatinina, pidan un hematocrito. Miren cómo está el paciente previo a meterle contraste, ¿de acuerdo? Contraste yodado me refiero, contraste yodado. Si no, pues manden al nefrólogo, ¿no? Que le evalúe a ver si tiene o no tiene riesgo, ¿sí? Bueno, es poco acá en los adultos mayores. Fíjense, los adultos mayores tienen más riesgo de tener lesión renal aguda por contraste versus menores de 75 años de edad, ¿no? ¿Y eso a qué obedece? Obedece simplemente a que los adultos mayores tienen una menor masa nefronal, ¿no? Entonces aquí no quiero indicarles mucho qué es lo que se debe considerar en el momento de intentar hacer una protección en los pacientes para nefropatía por contraste. Pues fíjese lo que dice acá, ¿no? Intentar siempre que los pacientes cuando van a recibir contraste no reciban fármacos o AINES en este caso, ¿no? Evitar inhibidores de la calcineurina. Estos inhibidores de la calcineurina, por ejemplo, es el tacrolimus, la ciclosporina, que son fármacos utilizados en pacientes con trasplante renal. Evitar los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa son la furosemida, como lo habían comentado ustedes, uno de ustedes que actúa en el asa. El uso de los aminoglucósidos, la anfotericina B, la vancomicina, la metformina, etc. Todos estos fármacos, si se usan en el escenario de un paciente que va a recibir contraste, puede tener alteraciones definitivamente, ¿no? O puede ser candidato para el desarrollo de una lesión renal aguda post-contraste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de intentar prevenir una lesión renal aguda? Pues lo único que ha sido demostrado hasta el momento es hidratar a los pacientes. Si tienen un paciente que va a recibir contraste, hay que hidratarlo con solución salina, en este caso, más no con lactato. La recomendación es para evitar que le dé una nefropatía por contraste. Y el escenario tiene que ser un escenario agudo versus un escenario programado. Supongamos que ustedes pues van a intentar hacer un escenario programado, ¿no? Ingresan un paciente a una clínica, etcétera, para que reciba o le hagan una tomografía contrastada
pues pueden hidratar al paciente 6 horas antes a 1 ml por kilo por hora y mantenerlo hidratado hasta posteriormente a 1 ml por kilo y por hora. Pero si les llega un paciente, por ejemplo, con un aneurisma de aorta accidentado, no les da tiempo de nada. Pueden hacer una hidratación rápida, colocan 3 ml por kilo y el paciente se va a la tomografía, ¿no? Entonces, nada más para que ustedes vean aquí que puede existir también fármacos que pueden disminuir el riesgo de nefropatía inducida por contraste, entre ellas está la rosuvastatina, ¿no? Y nada, desenlaces, chicos. Fíjense lo que pasa, ¿sí? Con esto vamos terminando, ¿sí? Este artículo fue publicado en el 2014 y me gusta mucho. La enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica son entidades interconectadas o síndromes interconectados. ¿A qué me refiero? El hecho de que un paciente sufra una lesión renal aguda no quiere decir que si no se recuperó en forma correcta, no quiere decir que puede evolucionar hacia una enfermedad renal crónica. Y ahí juegan pues una serie de factores, por ejemplo, de la edad, la raza, factores de genéticos, hipertensión, diabéticos, factores como por ejemplo un síndrome metabólico, que hacen que una vez que un paciente sufra lesión renal aguda, pueda tener episodios de desenlace graves e inclusive que pueda llegar a enfermedad renal crónica e inclusive la muerte de los pacientes. Esta gráfica es muy chévere. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí está el túbulo de un paciente, ¿sí? Que tiene un riñón normal. Acá, pues es un paciente que ha sufrido una lesión renal aguda. Fíjense cómo el túbulo queda denudado con células que están en mal estado, ¿no es cierto? Y con células que han sufrido una apoptosis importante. Y aquí prácticamente el riñón toma dos caminos. Camino número 1, que realice una apoptosis controlada y que nuevamente logre recuperarse como ustedes ven acá y nuevamente vuelve a tener este tipo de células como en el escenario número 1. Y puede tener otro camino, que es este de acá, ¿sí? Que a pesar de que ya se recuperó en algo el paciente, mejoró su función renal, puede llegar a tener esto, una apoptosis totalmente descontrolada y nunca logra tener nuevamente este tipo de epitelio o este tipo de células tubulares. Entonces, fíjese que el desenlace de los pacientes con lesión renal aguda, como ven acá, puede tener un escenario favorable o un escenario desfavorable. Y es así que un paciente que desarrolla una injuria o una lesión renal aguda, ¿sí? Puede tener una recuperación completa, el 50% fallece, y el 50% de los sobrevivientes, ¿sí? Los sobrevivientes pueden quedarse con algún grado de enfermedad renal crónica. Es por eso que un paciente con lesión renal aguda que desarrolló lesión renal aguda en el hospital debe ser seguido por el médico durante por lo menos un año, ¿no? Ustedes dirán y les llamará la atención, y si tienen por ahí alguien que ya pasó eso, pero ¿por qué les llama nuevamente a hacerle un control si la función renal ya se recuperó? Por la explicación que acabamos de ver. No todos logran recuperarse en forma correcta, ¿no? Y de estos pacientes, los que desarrollan lesión renal crónica o insuficiencia renal crónica, perdón, ¿cuándo se denomina insuficiencia renal crónica en un paciente con lesión renal aguda? Marisela Moreta, en el tiempo me refiero. ¿Cuándo catalogamos un paciente con insuficiencia renal crónica? ¿Cuándo ha pasado cuánto tiempo? En días. Era cuando eran más de 90 días. 90 días, perfecto. Entonces, más de 90 días, ¿no? Recuerden, entre 7 a 90 días, enfermedad renal aguda. Más de 90 días, insuficiencia renal crónica. Y estos pacientes con insuficiencia renal crónica que se quedaron con algún grado de insuficiencia renal crónica, si no son tratados, no son evaluados, no han bajado el peso, no han cambiado su dieta, no han hecho una serie de cosas, ¿de acuerdo? Pueden llegar a necesitar diálisis en el tiempo, ¿no? Ok, chicos, con eso quiero terminar. Por favor, preguntas en relación a esto, dudas en relación a la lesión renal aguda. Ya vieron que es un tema bastante chévere, bastante agradable la parte esta de lesión renal aguda. Y la idea es que ustedes vayan razonando con casos clínicos que les voy colocando, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ok. Claro como líquido meconial. Bueno, entonces ahí nos vemos, ahí nos vemos. Ya les envío ahora el artículo que tienen que leer para conversar la siguiente clase de esto, ¿no? ¿Ok? Ya, doctor. Ya, doctor. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Chévere, chévere. Una cosita nomás. Están por confirmarme a mí un examen que tengo que dar. Tengo que dar un examen estoy aplicando una maestría en investigación. Si por ave situación el examen se presenta para este